Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta serie evangelística titulada Reparando Paredes Rotas, que es presentada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Kitchener, Ontario, Canadá. Les damos nuevamente las gracias por escogernos para escuchar de la palabra del Señor, y antes de continuar quisiera invitarles a tener unas palabras de oración. Nuestro Padre querido que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por estar reunidos para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea con el predicador y que Él pueda traernos palabras de vida eterna a todos los oyentes. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la conferencia de esta noche es El juicio final en la tierra, y quisiera recordarles que tenemos una request box donde usted puede enviar sus preguntas, comentarios o sugerencias, los cuales serán atendidos. Antes de continuar con nuestra programación, les invito a cantar el coro tema Quietud. Con tus alas, Señor, protégeme. En tus manos hay poder, aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, eres mi Dios. Descansaré solo en Jesús. Tu poder me da seguridad, aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, eres mi Dios. Aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, eres mi Dios. Está oscuro afuera, estás solo en casa. La casa está tranquila y solo se escucha el programa que estás mirando en el televisor. Lo estás viendo y mirando al mismo tiempo. Y de repente, la puerta de entrada se estrella contra la pared. Te empiezas a acelerar, tus latidos se incrementan, tus músculos se contraen. Una fracción de segundo más tarde te das cuenta que es el viento. Nadie está tratando de entrar a tu casa. Por una fracción de segundo, estuviste tan asustado que reaccionaste como si tu vida estuviera en peligro. Tu cuerpo se preparaba para pelear o correr, respuesta crítica en la supervivencia animal. Pero en realidad nunca hubo un peligro. ¿Qué pasó que causó
una reacción tan intensa? ¿Qué es el miedo exactamente? El temor es una reacción en cadena en el cerebro que inicia con estímulo estresante y termina con la liberación de químicos que aceleran tu corazón, incrementan la respiración y energizan los músculos, entre otras cosas, también conocido como la respuesta a pelear o correr. El estímulo puede ser una araña, un cuchillo en tu cuello, un auditorio lleno de personas esperando que hables, o el ruido ensordecedor de tu puerta contra la pared. El cerebro es un órgano profundamente complejo. Más de 100 billones de células nerviosas forman una red intrincada de comunicaciones, que es el punto inicial de todo lo que sentimos, pensamos y hacemos. Algunas de estas comunicaciones llevan a pensamientos y acciones conscientes, mientras otras producen respuestas automáticas. La respuesta al miedo es casi completamente automática. No la generamos intencionalmente o no la notamos hasta que está en su curso. El proceso de generación del miedo inicia con una situación de miedo y termina con la respuesta a pelear o correr. Pero hay al menos dos caminos entre el inicio y el fin del proceso. El proceso de generación del miedo se lleva a cabo en el cerebro y es totalmente inconsciente. Hay dos caminos involucrados en la respuesta al miedo, el camino bajo y el alto. El camino bajo es rápido y sucio, mientras que el camino alto lleva más tiempo y genera una interpretación más precisa de los eventos. Los dos procesos pasan al mismo tiempo. El fundamento del camino bajo es no te arriesgues. Si la puerta de entrada de tu casa de repente se choca contra la pared, podría ser el viento, pero también podría ser un extraño tratando de entrar. Es mucho menos peligroso asumir que fue un extraño y luego descubrir que fue el viento, de que asumir que fue el viento y luego reconocer que fue un ladrón. El camino bajo primero dispara y luego hace preguntas. El camino alto es mucho más pensador. Mientras que el camino bajo inicia la respuesta al miedo por las dudas, el camino alto considera todas las opciones. ¿Es un extraño o es el viento? El estímulo sigue los dos caminos al mismo tiempo. Pero el camino alto lleva más tiempo que el primero. Por eso, tenés un momento o dos de terror antes de que te puedas calmar. Una historia cuenta que una noche de verano con una severa tormenta, una madre estaba llevando a su pequeño hijo a la cama. Ella estaba a punto de apagar la luz cuando su hijo preguntó con voz temblorosa: «Mami, ¿te quedás conmigo toda la noche?». Sonriendo, la mamá le dio un gran abrazo tranquilizador y tiernamente dijo: «No puedo, amorcito. Tengo que dormir en la pieza con papá». Un largo silencio prosiguió. Al final fue roto con una voz temblorosa diciendo: «El pollo gigante». De acuerdo con CNN.com, un monstruo de 5 ojos debajo de la cama no es lo que más preocupa a los niños. Los expertos dicen que la gente joven le teme mucho a lo que ven en las noticias, desde raptos a asesinatos a salmonela. Un estudio en más de 1.000 niños y adolescentes de segundo a 12º grado encontró que uno de los 20 miedos más comunes incluyen ataques terroristas, tener que pelear en una guerra, ser disparados desde un auto, tornados, huracanes, ahogarse nadando en aguas profundas. Basado en un autoinforme de cuánto asustan cada uno de los 98 eventos y conceptos y qué tan espantosos los ven, el estudio fue publicado en un artículo reciente de la revista de Asesoramiento y Desarrollos. El autor del estudio, John Burman, profesor asociado de la Universidad de Alabama en Tuscaloosa, recolectó datos de 23 escuelas en 2 estados del sur. A los 8 años de edad, los niños saben la diferencia entre fantasía y realidad. Así que es más probable que se asusten por coberturas de noticias televisivas o eventos como raptos,
asesinatos y terrorismo. El estudio dice que los principales miedos de los niños por edad incluyen de 7 a 10, ser secuestrado, morir, SIDA, no ser capaz de respirar, ser amenazado con un arma. De 11 a 14, SIDA, no ser capaz de respirar, ser secuestrado, ser violado, ser amenazado con un arma. De 15 a 18 años, SIDA, ser violado, no ser capaz de respirar, ser amenazado con un arma, morir. Todos experimentamos miedo, pero pocos hemos estado en una situación de terror, como el personaje principal de nuestro pasaje de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 8, versículos 1 al 11. Leemos. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. De acuerdo con lo narrado, ella fue atrapada en el acto mismo de adulterio. Ella era una culpable frente al Señor y frente al mundo. Ahora, adulterio es un pecado vil, pero no es peor que otros pecados. Todos somos tan culpables como esa mujer. Nuestro problema es que simplemente no lo admitimos. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En la prisa de llevar esa mujer a Jesús, sus acusadores probablemente no le dieron tiempo suficiente para vestirse apropiadamente antes de ser expuesta al público. Sea como haya sido, ella fue ciertamente humillada por la acusación pública y la disclusión abierta de su pecado. Sus acusadores estaban en lo correcto. De acuerdo con la ley, ella merecía morir. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Había un pequeño problema acá. ¿Dónde estaba la pareja? Los dos debían morir por ese pecado. Tal vez el hombre había sido parte de esa estrategia para atacar a Jesús. Tal vez fue autorizado a escapar, no lo sabemos. De todas maneras, esta mujer era culpable y de acuerdo con la ley, merecía morir. Estos hombres intentaban poner a Jesús en medio de un dilema. Si simplemente Jesús dejaba ir a la mujer, él daría la imagen de que el pecado no es algo grave y podría ser arrestado por ser un violador de la ley. Si por otra parte, él daba el permiso para matar a la mujer, él podría haber sido acusado ante los romanos como subversivo. Y él hubiera destruido su reputación como amigo de publicanos y pecadores. Ellos creían que
no importara lo que Jesús dijera, él no tenía escapatoria. Su plan podría haber tenido éxito con un hombre ordinario, pero ellos no estaban lidiando con un hombre ordinario, estaban lidiando con Jesucristo, y él simplemente se rehusó a jugar con sus reglas. Cuando ellos trataron de taclear a Jesús, ellos descubrieron que habían conocido a su oponente. Nota cómo él respondió a sus argumentos. El versículo 6 nos dice que Jesús los ignoró. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando ellos le estaban hablando al Señor, él solo se agachó y empezó a escribir en el piso. No le importaba su mezquinidad y su falta de amor por los pecadores. ¿Qué escribió Jesús? No lo sé. Tal vez él escribió los 10 mandamientos. Después de todo, fue su dedo el que los redactó la primera vez. Tal vez él puso sus nombres en cumplimiento de Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Tal vez escribió Levíticos 20:10. Tal vez él simplemente escribió en la arena los nombres de las novias. Tal vez solamente escribió la palabra perdonada. Sea lo que haya escrito el Señor en el suelo, definitivamente les llamó su atención. Cuando Jesús habló finalmente, Él dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Para este momento, todos los gritos pararon y solamente se escuchó el sonido de las piedras al caer de sus manos y sus pisadas mientras calladamente se alejaban. ¿Ves? Estos hombres habían sido expuestos ante sus semejantes, ante la dama acusada, y lo más importante, fueron expuestos ante el Señor. Démosles al menos crédito por el hecho de que cuando se vieron ellos mismos como realmente eran, pararon de apelar por el castigo de esa mujer. Cuando la última piedra cayó en el piso del templo, Jesús levantó la vista y miró a esta mujer llena de pecado. Mientras estaba parado frente a ella, Él fue el único que el mundo ha conocido, calificado para tomar la primera piedra, así como todo el resto de las piedras, y apedrearla hasta morir. Cuando ella miró a Jesús, ella estaba mirando al último juez. Ella llegó al momento en su vida donde se encontraba solamente ella y Jesús. Siempre todo se reduce a eso. Finalmente, en algún lugar, algún día, todos vamos a tener que enfrentar a Jesús. Eventualmente, en algún lugar, algún día, vos y yo nos vamos a tener que inclinar ante Jesús. ¿Podremos recibir a Jesús en uno de los encuentros de la vida? ¿O lo confrontaremos en el día de la sentencia? ¿Cuál de los dos preferís? Porque al final, todo se reduce solamente a vos y Jesús. ¿Y qué haces con Él aquí y ahora? Determinará cómo pasarás la eternidad. El único calificado para arrojarle una piedra se rehusó. Jesús la trató basado en la gracia. Los hombres religiosos la condenaron y la consideraban tan buena como la muerte. En cambio, Jesús vio a alguien merecedor de su amor y merecedor de su salvación. Cuando ella llegó a Jesús, recibió un nuevo Señor. Por su simple confesión de Cristo como Señor, la salvación le pertenecía. Eso es todo lo necesario para ser salvo.
Romanos capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puede ser más fácil que esto. Hasta niños pequeños pueden comprender esa verdad y hacerla realidad en sus vidas. ¿Y vos? ¿Has tomado este paso de fe? Cualquiera que quiera ser salvo puede serlo por fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo nuestro Señor. Nota lo que Jesús le dijo a ella. Él dice, ni yo te condeno. Toda su vida, ella estuvo sujeta al Dios de este mundo, Satanás. Jesús, por otra parte, vino y rompió los grillos que la tenían amarrada al pecado y la hizo libre. Esto es porque Jesús es especialista en tomar los desperdicios, vidas arruinadas, y salvarlas por su gracia y restaurarlas en algo útil. Cada persona que va a Jesús por salvación recibirá este nuevo contrato en la vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús mira a un perdido pecador, definitivamente Él ve el potencial en su vida, como lo hizo con esta mujer. Él los ve como podrían ser a través de Él. Tu vida no tiene que continuar así como es hoy. Puede ser mejor y puede ser nueva si solamente vas a Jesús. Por cierto, cualquier hombre o mujer puede vivir por el diablo, pero se necesita ser un verdadero hombre y una verdadera mujer para vivir por Jesús. Un niño visitó a sus abuelos con su primera onda de regalo. Él practicó en maderas, pero no pudo darle al blanco. Mientras regresaba del patio trasero de la casa de la abuela, él espió su pato mascota. En un impulso él apuntó y disparó. La piedra acertó y el pato cayó muerto. El niño entró en pánico. Desesperadamente, escondió el cadáver en una pila de madera y al levantar la vista, vio a su hermana mirando. Sally, su hermana, lo había visto todo, pero no dijo nada. Luego de almorzar ese día, la abuela dijo, Sally, lavemos los platos, pero Sally dijo, Johnny me dijo que él quiere ayudar en la cocina hoy. ¿Es verdad, Johnny? Y ella le susurró, ¿recuerda el pato? Así que Johnny lavó los platos. Más tarde el abuelo preguntó si los niños querían ir a pescar. La abuela dijo, perdón, pero necesito que Sally me ayude a preparar la cena. Sally sonrió y dijo, pero no hay problema porque Johnny quiere hacerla. Otra vez susurró, ¿recuerda el pato, Johnny? Johnny se quedó mientras Sally fue a pescar. Luego de varios días que Johnny hacía sus tareas y las de Sally, finalmente no aguantó más. Él le confesó a la abuela que había matado al pato. Lo sé, Johnny, le dijo, dándole un abrazo. Yo estaba parada en la ventana y vi todo lo ocurrido. Porque te amo, yo te perdono. Me preguntaba cuánto tiempo seguiría siendo un esclavo de tu hermana Sally. Jesús no perdona a los pecadores para dejarlos donde estaban. Él perdona a los pecadores para cambiarlos para siempre. Él no te salvará y te dejará en tus pecados, porque junto con su salvación viene una vida nueva y liberación del dominio
del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tal vez como esta mujer, tu vida ha sido destruida y arruinada por el pecado. Tal vez has sido lastimado por personas religiosas. Tal vez estás en búsqueda de un Salvador compasivo, uno que hace todo correcto. Quiero invitarte a que vayas a Jesús. Él se preocupa por vos. Él te ama así como sos. Él te ama y quiere salvarte. Él quiere liberarte de tu cautividad. Él quiere hacerte libre. Por eso, Él te invita a que vayas a Él hoy. George Wilson fue sentenciado a la horca luego de ser convicto de matar a un guardia mientras robaba la nómina federal de un tren. El sentimiento público en contra de la pena capital llevó a un eventual indulto del presidente Andrew Jackson. Increíblemente, Wilson rehusó aceptar el perdón. ¿Puede alguien hacer eso? El caso se hizo tan confuso legalmente que la Suprema Corte tuvo que hacerse cargo. El presidente de la justicia, John Marshall, dio el veredicto. Él escribió: el perdón es un pergamino y su valor es determinado solamente por el que recibe el perdón. No tiene otro valor aparte del que le da el que lo recibe. George Wilson ha rechazado aceptar el perdón. No podemos entender por qué él hizo eso, pero lo hizo. Por ello, George Wilson debe morir. Seguidamente, Wilson fue ahorcado. La gracia de Dios es un perdón para los pecados, solo para aquellos que la reciben. Si estás mirando y nunca fuiste salvo, si nunca has confiado en Jesús como tu Salvador personal, si todavía sigues perdido en tus pecados, estás en un terrible peligro hoy. Porque podés ver que estamos condenados ante Dios, pero hay un perdón disponible para nosotros si lo tomamos. Podés ver Jesús, el mismo Salvador lleno de gracia, que intervino en la vida de esa mujer y la cambió para siempre, fue a una cruz en un lugar llamado Calvario. Allí Él murió en la cruz y cuando murió, Él murió por nosotros. Murió para que podamos vivir. 3 días después, Él resucitó de la muerte. Ahora Él nos invita a ir a Él por fe para ser salvos. Si vos vas, Él te recibirá y Él te salvará. En un sentido espiritual, estamos condenados ante Dios. Estamos en la horca y el lazo está alrededor de nuestro cuello. Jesús está listo para perdonarnos y recibirnos si vamos a Él. ¿Te está llamando a que vayas ahora mismo? ¿Escuchás su voz? Si te está llamando, ve hoy a Él. Si hay cuestiones en tu vida que necesitan ser resueltas, hoy es el día en que ellas pueden ser resueltas para siempre. ¿Llevarás tu vida a Jesús y le dejarás renovarla? Oremos. Padre Celestial, gracias por el don de Jesús y el perdón que es ofrecido a cada uno que lo acepte. Haz que todos los que estén escuchando mi voz, que todavía no han aceptado a Jesús y el don de vida eterna, lo hagan en este momento. Bendice a cada espectador. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerles por pasar una noche más con nosotros, escuchando el mensaje que nos ha traído el Pastor Santos. También queremos recordarles que queremos seguir escuchando de ustedes. Así que les invitamos a que por favor visiten nuestra página web kwsda.org. Ahí pueden contactarnos usando el Special Request Box que se encuentra al final de la página. Oremos. Querido Jesús, hemos escuchado de la esclavitud que nos da el pecado, que sin tu sacrificio tendríamos
nada de qué aferrarnos, no tendríamos ninguna esperanza para el futuro. Te agradecemos por lo que nos has dado y pedimos que abras nuestros corazones para aceptarte cada día más y ser más y más como tú. Sé con todos los que han estado escuchando, abre nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar tu sacrificio y saber que tú eres el que de verdad nos cuidas y en ti podemos confiar solamente. En tu nombre, amén. No se olviden, los esperamos para nuestra última reunión de este sábado que viene, el 31 de octubre a las 11 de la mañana. Nos vemos. Aunque se levante y ruja el mar, sólidas promesas me sostendrán. Padre, en la tormenta eres Señor, que tú estás